Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por estos 40 días, Señor, que tuvimos de oración, esperando, Señor, en cada necesidad puesta, podamos recibir respuesta favorable, Señor. A cada uno, Señor, de los que todavía están esperando respuesta de esa petición, Señor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Dígale al Señor: ven, Espíritu, haz lo que quieras hacer. que Él haga lo que quiera hacer, ¿cierto? Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Ven, Espíritu, ven, haz lo que quieras hacer. Y derrama, Dios, una nueva unción. Ministro, con este texto bíblico lo voy a estrenar. En Proverbios 17:17 dice la palabra del Señor. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ame el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. Aquí está mi amigo Elías, y no solamente está mi amigo Elías, está su hijo Samuel y un amigo que le acompaña. ¿Cómo le dice la iglesia? Por allá atrás está mi hermano Francisco con una invitada. ¿Cómo le dice la iglesia? Gloria al Señor. Y cada uno de ustedes que tienen 1 o 2 veces aquí o más, bienvenidos a casa. Wow. Por cierto, Samuel, fíjate que Fernando tiene 8. Usted sabe que a mí me gusta decir que Dios es bueno. El que es malo es el que está al lado suyo, pero Dios siempre es bueno. Mire, Mateo 26:26, dígame, lo encontré. Qué bueno que no dijo amén, porque yo dije, lo encontré. Voy a las iglesias y digo eso, y todo el mundo amén. No, yo no dije amén, yo dije, dígame, lo encontré. ¿Lo tiene? Mire lo que dice en Mateo 26:26. La palabra del Señor dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es palabra del Señor, puede tomar asiento. Así que quiero hablarles de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, porque en términos sencillos, la cena del Señor o la Santa Cena, ya mismo voy a mencionar algunos nombres, es una comida que compartió Jesús con sus discípulos a la víspera de morir, de irse de este mundo. Y la porción bíblica dice que Jesús dijo, tomadla porque no la volveremos a tomar hasta que el reino de los cielos venga. En otras palabras, cuando Jesús tomó la Santa Cena con los discípulos, Él no la volvió a tomar más porque días después lo crucificaron. Por eso los judíos, cuando la participan, la toman, dicen el próximo año en Jerusalén. Lo que está diciendo es el próximo año en la Jerusalén Santa con el Mesías prometido. Así que Jesús dijo, no la volveré a tomar hasta que la vuelva a tomar con ustedes en el día que el Señor venga a levantar la iglesia. Y yo no sé usted, pero yo espero el día alegre cuando Cristo volverá. Cuando estemos en las bodas del Cordero y junto al Señor volvamos a participar de la cena del Señor. La Santa Cena o la Cena la registran los 3 principales evangelistas. Mateo, Marcos y Juan la describen de una forma, Lucas la describe de otra y Pablo en Corintios también la describe totalmente. Así que los 4 relatos de las... Perdón, discúlpeme, me estoy recuperando de una bronquitis.
Los 4 relatos de los evangelistas dan detalles que son totalmente diferentes, porque ellos presentan el asunto en diferentes formas, en diferentes perspectivas. Y ahí le voy a dar una clase de Nuevo Testamento. La gente dice, pero ¿por qué los escritores escriben diferente? Porque los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelios sinópticos y Juan, son escritos por gente de diferente trasfondo, diferente cultura y diferente perspectiva. Cuando nosotros presentamos a Cristo, lo presentamos en base a la experiencia salvadora que nosotros hemos tenido. Yo soy hijo de pastor, yo soy sobrino de pastores, yo nací en la iglesia, yo crecí en la iglesia, yo me convertí en la iglesia, yo me descarrié en la iglesia, yo me perdí en la iglesia, yo me reconcilié en la iglesia, yo me convertí aquí otra vez, yo me casé y mis 58 años de vida he estado en la casa del Señor. Pero hay gente que viene de las drogas, de la prostitución, del alcohol, de situaciones dolorosas y diferentes. Y cuando cada uno de nosotros va a hablar del proceso de la salvación, cada uno lo va a hablar de una forma diferente en base a la experiencia de relación con Dios en lo que uno vivió. Dice amén por eso. Así que el relato del apóstol Pablo en Corintios es el que es totalmente diferente, porque Pablo está escribiendo a un pueblo que no es judío. Por eso cuando usted lee Corintios no entiende un poco a Pablo en base a los evangelistas, porque Pablo, su audiencia no es judía, es una audiencia que es gentil. Ahora, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, aún Lucas y aún Pablo, hay un relato que todos lo mencionan. El día de la cena, Jesús tomó el pan y lo partió y lo dio de comer diciendo: este es mi cuerpo que por ustedes fue molido. Y este es el vino que representa mi sangre que fue derramada por la cruz, en la cruz del Calvario por ti. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, nosotros necesitamos entender que lo que la cena representa es mi confesión de fe, de que cuando yo participo de la Santa Cena, estoy reconociendo que el pan no es, sino representa el cuerpo de Cristo, el Cordero Pascual que fue sacrificado por mi pecado, por mi maldad. Y que cuando participo del jugo de la vid, lo que representa es la sangre del Cordero de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y lavarme. Eso es algo que necesitamos tener presente y que necesitamos en todo momento recordar lo que eso significa. Así que la festividad de la Pascua, que es el principio del año solemne judío, lo que representaba para Israel era un aspecto histórico nacional. Representaba el sufrimiento de Israel en la esclavitud, pero representaba la libertad del pueblo. O sea, la Pascua se comienza a celebrar en el Antiguo Testamento, cuando Israel, después de 440 años de estar preso y cautivo en Egipto, el Señor le da la instrucción a Moisés que ha llegado la hora de la liberación de la esclavitud. Oiga, y eso me da a mí la esperanza de que el Dios que sacó en su hora y en su momento a Israel de la esclavitud y lo llevó a la libertad, un día te sacará del dolor, de la angustia, del sufrimiento que tú y tu familia están atravesando, y el Cordero Pascual te dará la victoria y te dará el gozo que tú y tu casa necesitan. Así que yo no sé usted, pero yo doy gloria a Dios por eso, porque todavía el Señor está activo. Así que lo que representa la Pascua fue ese momento. El momento en que el pueblo de Israel, la primera Pascua celebrada. Y nosotros necesitamos, quiero hablar con los hermanos convertidos, con los hermanos creyentes en la fe. La Pascua representa la cena. No se puede tomar como algo ligero, porque representa nuestra libertad a través de la muerte de Jesucristo.
Y en el Antiguo Testamento, la Pascua, cuando empezó a celebrarse, fue ese momento cuando el ángel cuando el jefe de la casa marcó el dintel, el marco de la puerta, con la sangre del cordero que habían matado, para que cuando el ángel de la muerte pasara, el primogénito de esa casa no muera. Hoy a alguna gente le gusta poner aceite, pero yo quiero creer que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, desde la cruz Él puso una marca en la casa de Elías y Sonia Rivera, y yo sigo creyendo que mis hijos y mis nietos serán protegidos por el poder de la sangre de Jesucristo. Y que aunque el infierno y el enemigo se levante contra mi casa, Jehová levantará bandera, porque Él me prometió cuidar la casa. Así que hay gente que hoy día marca con aceite. Está bien, no hay problema, pero yo quiero creer que todavía en la cruz hay poder y hay sangre marcando mi casa y marcando mi familia. Así que la ceremonia del Antiguo Testamento ordenaba cómo hacer la Santa Cena o la Pascua, y luego la tradición le fue añadiendo más cosas. Yo estaba en un evento con mis hermanos bautistas y este fin de semana, y estaban algunos hablando de diferentes cosas, y yo tuve la oportunidad de desarrollar una buena charla por 2 días con un hermano del área de Temple. Y platicábamos una larga conversación. Y una de las cosas que yo le decía a él, el problema nuestro es que la salvación es tan fácil de explicar. Hablar de Cristo y la salvación es bien fácil. Porque lo primero que necesitamos entender es que Dios creó todas las cosas. Amén. Lo segundo que necesitamos saber es que Satanás se levantó en contra de Dios para destruir con el pecado. Y lo tercero que necesitamos saber es que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se muera, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Lo cuarto, cuando el hombre se arrepiente de su pecado, Cristo lo perdona y escribe su nombre en el libro de la vida. Y lo próximo, un día nos iremos con Él para el cielo. Yo no sé por qué a la gente le gusta añadirle a la salvación. Que no hagas esto, que no hagas lo otro, que si para aquí, que si para allá. Y le añadimos un adendum extra a la salvación. Y lo que esta Biblia me enseña es que cuando el hombre se arrepiente de su pecado y se aparta y viene a Jesús, Jesús lo perdona, Jesús lo ama y Jesús se lo lleva con él. Amén. Así que en la tradición judía ellos le añadieron muchas cosas. Pero hay un detalle de la Santa Cena, hay un detalle de la Pascua. Nunca se podía comer solo. Hay gente en la iglesia que son solos. No que viven solos, les gusta estar solos. Una cosa es tú vivir solo, la otra es tú el querer estar sola o solo. El pastor no ha dicho amén y hay gente en el carro que ya van corriendo. Y no comparten. Pero yo no los conozco a ustedes. Lo más seguro ya de donde yo vengo son así. Y nunca les comparten. Pero la Pascua daba la regla, daba la ley. No, y hay gente en la iglesia que se quedan hasta el final a ver si alguien los invita a comer. Yo soy uno de esos, pero nadie me invita. La Pascua, cuando se mataba el cordero, la ley establecía que el cordero debía de ser del tamaño para tu familia. Era un cordero separado por un año, preparado para ese momento. No se podía desperdiciar la carne. Ustedes que les gusta botar comida, que compran comida además en el restaurante para llevárselo para la casa. Dice la estadística que el 70% de la comida que se lleva a la casa termina en la basura. Vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Porque ustedes me invitaron a hablar de ese tipo de cosas. Así que tenían que invitar, si eran 3 personas o 4 y tenían un cordero, tenían que juntarse. Entonces la Pascua, que hoy día es la Santa Cena, me dice que cuando la tomo, no la tomo solo, la tomo contigo.
porque es el mandato. Somos un pueblo con un solo Señor. Somos una fe con un solo Señor. Y aunque habemos salvadoreños, puertorriqueños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos y unos cuantos de otros lugares, cuando participamos en la cena, nos encontramos en la cruz con Cristo Jesús como un Señor, un cuerpo, una sola fe, un solo Dios, un solo Salvador, un solo Cristo. Así que todo lo que reflejaba la fe del pueblo del Señor de Dios estaba en Israel. Cuando ellos tomaban la Santa Cena, ellos reflejaban su fe y su relación con el Señor. Y tenía que haber una pureza. La Pascua se tomaba, escúchame, bajo una pureza. Hoy día a mí me sorprende las cosas que yo encuentro en las iglesias y cómo hacemos las cosas. Ayer estaba con uno de los muchachos en el evento y me estaba enseñando un video que le mandaron y se lo mandé al pastor a manera de broma y se lo estaba enseñando a mi hijo Samuel hoy en una iglesia donde estaban participando de la Santa Cena, y a la hora de tomar la Santa Cena todos los hermanos tenían su propia botella de vino. Pastor, si le enseñas el video a la gente por $1 por templo, levantamos dinero. O sea, y hacemos las cosas de una forma ridícula. Hacemos las cosas y tomamos la cena sin pensar en la importancia de lo que representa para nosotros. Porque cuando la tomamos, estamos confesando que Jesucristo es el Señor. Y alguien que no se ha preparado y no se ha santificado primero, alguien que no ha venido a pedirle perdón a Dios por sus pecados, ni se ha reconciliado por lo que le hizo a su hermana o a su hermano, debiera de tomarla. Porque al tomarla o al participar de ella, yo estoy confesando que estoy limpio, que estoy puro y que estoy santificándome para acercarme al Señor, obedecerle y para testificarle a la gente que Jesucristo es el Señor de mi vida. Amén. Qué bueno que usted dijo amén. Así que cuando ellos la iban a tomar, ellos tenían que santificarse. Ellos se santificaban, ellos se preparaban. Y los extranjeros no circuncidados no la podían tomar, porque tenían que ser judíos circuncidados. Claro, luego eso fue bajo la ley. Ya después de Cristo abrió eso. Así que cuando ellos iban a participar de la Pascua, no de la Santa Cena, la Pascua, ellos ponían el pan, y el pan no tenía levadura, el pan no tenía... Yo no hubiera tenido problema porque a mí no me gusta usar ni azúcar ni sal. El doctor me dijo que la única azúcar o la única miel que yo podía disfrutar era mi esposa. Fuera de ahí que no tocara el azúcar para nada. Y quizás algunos maridos dirán, bueno, mi esposa lo que sabe es a sal. Ese es tu problema, ese no es el mío. La mía sabe a miel. Así que el pan no tenía sal. El pan no tenía levadura y lo ponían en la mesa, y cuando lo partían para participar, decía, si alguno de tus hijos te pregunta por qué el pan sabe tan feo, por qué el pan no sabe como debiera de saber, tienes que decirle que con la prisa que tuvo el pueblo para salir, no tuvieron tiempo para esperar que la masa se fermentara y para que la masa estuviera lista. Así que la Pascua se comía con pan de aflicción. La Pascua se comía recordando las aflicciones de la esclavitud. Pero la diferencia de la Pascua a la Santa Cena de hoy día es que Cristo cambió la amargura del pasado en dulzura para el presente. Y al Cristo cambió todo eso. Y aunque ellos salieron huyendo y corriendo y no les dio tiempo a preparar nada, y su pan por 40 años y muchos años más fue amargo, Jesucristo vino a ser el pan de vida que descendió del cielo y que endulzó nuestra vida. Para los judíos, la fiesta de los tabernáculos era toda una semana. Y después de esa semana, bueno, el principio de la semana de la fiesta era la Pascua, con panes amargos. Y luego venía la fiesta y empezaba el nuevo año judío.
Sí, hay mucho simbolismo. Porque si la fiesta empezaba con comida amarga y luego venía fiesta y nuevo año, quiere decir que usted tiene que dejar de sufrir por las cosas que no hizo en el pasado, o dejar de sufrir por las cosas que hizo en el pasado, y al disfrutar de la cena del Señor, entender que en Cristo siempre hay un nuevo día, siempre hay una nueva mañana y siempre hay fiesta, porque Cristo perdonó nuestro pecado. Y aunque a veces tenemos que correr en amargura, el libro de Apocalipsis me dice que ya ganamos, que ya el Señor triunfó. Mire, déjeme explicárselo de otra forma. Sammy fue el culpable de enviciarme viendo series. Y una vez me dijo: papi, hay una serie en Netflix que te va a gustar. Y yo estaba a las 3 de la mañana bajo la sábana, escondido de mi mujer, viendo ese capítulo. Porque cuando vi el que estaba viendo y lo dejé y se estaba terminando, te lo dejan en un suspenso. ¿Algunos de ustedes han estado conmigo ahí? Y tú dices: I wanna know. Yo necesito saber qué va a pasar. Y entonces, con los audífonos puestos bajo la sábana, ponía a ver el principio del próximo capítulo. Y lo vi. Y apagué el teléfono. Y me estoy acostado y digo: oye, ¿pero qué es lo que va a pasar? Y volví a prender el teléfono y me volví a cubrir con la sábana. Y cuando me venía a dar cuenta, llevaba 2 horas y media viendo 3 capítulos. Yo dije: a la verdad que uno se envicia con esto. Entonces ahora estoy viendo una serie que la mayoría de ustedes no conocen, porque era una serie que se filmó en los 60. Cuando tú el martes a las 8 de la noche la veías y al final decía: no se pierda el próximo capítulo, a la próxima semana, en este mismo canal y a esta misma hora. ¿Se acuerdan de eso? Y uno servía la sangre, porque si la próxima semana tú no lo podías ver, tú perdías la secuencia. Y esta serie es una serie de vaqueros que se llama El Gran Chaparral. Y los otros días yo estaba viendo una serie donde habían tomado unos malos preso al personaje, al protagonista principal de la serie. Y yo estoy tranquilo, a pesar de que lo han golpeado, lo tienen preso, le han hecho 1,000,000 de cosas para matarlo. Yo estoy tranquilo por 2 razones. Número 1, en el capítulo 23, y hay puesto en el internet 61 capítulos. Y yo sé que en los 61 capítulos Él está. Y aunque hay veces que no puedo preparar la comida como yo quiero, y hay veces que mi pan está amargo, y hay veces que las cosas no son como yo quiero, el último libro de esta serie me dice: ganamos, triunfamos, el Señor endulzó nuestra comida, el Señor endulzó lo que nosotros somos. Entonces yo no voy a vivir afligido porque mi pan sea amargo. Yo no me voy a quejar porque no me den lo que yo quiero tener. Yo voy a seguir disfrutando la fiesta y disfrutando lo que viene por delante, porque si Él está vivo, Él siempre me dará lo mejor. Así que era una semana toda la fiesta. Pero el eje de la Pascua, el eje de la celebración de esta Pascua, no era el vino, no era el pan amargo, no eran las uvas. Y yo no sé tú, Sammy, pero yo cada vez que veo ese pan lo veo de otra forma. Tú también, ¿verdad? El eje de la Pascua era el cordero, era el simbolismo del cordero, de un año reservado, separado, con un proceso de cuidado y purificación. Pues yo quiero que usted tenga algo bien claro: mi Dios es santo y mi Dios es exigente. Amén. En la actividad que yo estaba, el eje central de la actividad era hablar de la santidad de Dios y la santidad de su palabra. Y a veces nosotros tomamos la vida cristiana con ligereza, sin responsabilidades, y venimos al lugar de reunión llamado iglesia
como quien va a un campo de fiesta o a recoger mazorca de maíz o strawberry o qué sé yo. Y hacemos de la adoración y de los ensayos y de la práctica como una fiesta de un baile cualquiera. Y se nos olvida que todo lo que tenga que ver con Dios es santo. Porque Él dijo, sed santo, porque yo soy santo. Y Dios es exigente. Yo quiero que usted sepa, Él está dispuesto a bendecirte, pero Él es exigente en tu encuentro y tu experiencia de relación con Él. Mientras más te metas, mayor bendición hay. Hace unos años atrás, Samuel y yo y Sonia fuimos a Puerto Rico. Ya que estás aquí, te voy a usar el ejemplo, Sammy. Son cosas que me vienen a la cabeza. Y Samuel y yo, estuvimos metidos en la playa como por 3 horas. Y no queríamos salir. El agua estaba sabrosa. Estaba hasta aquí, en una área de no mucho oleaje. Y no salimos porque teníamos hambre. Si no estuviéramos allí todavía. Pero hay gente que va a la playa y solo mojan el pie. Ahí está salada. Mucha arena. Pero la belleza del mar no está en la orilla, está en su profundidad. La belleza de mi relación con Dios está en la profundidad de conocer en oración, en lectura de la palabra y en relación con Él lo que Él quiere darme, pero lo que Él me está pidiendo. Amén. Y Dios le decía al pueblo de Israel, el cordero tenía que ser separado, tenía que ser preparado. Y el día del sacrificio había un protocolo, había unas normas, había unas reglas de cómo ese proceso se iba a hacer. Porque lo que el proceso de la Pascua recordaba es que en medio de la aflicción Dios estaba con el pueblo, que Dios tenía liberación. Óigame, yo no sé usted, pero si Dios me dice, Elías, para sanarte tienes que hacer esto y lo otro, yo no le hago caso a mucha gente loca por ahí, que si toma esto, que si toma lo otro, que si haga esto, que si... No, pero si el Señor me dice lo que me dice, yo lo voy a hacer, porque yo a ustedes no les creo, pero a Dios yo les creo, porque su palabra es la verdad. Así que Él establecía cómo hacerlo para que el pueblo recibiera bendición. Aprende a escuchar la voz del Señor. Aprende a escuchar la voz del Salvador. Porque el único que puede salvar tu alma se llama Jesucristo. El que perdona pecados se llama Jesucristo. El que te saca del dolor se llama Jesucristo. El que redime nuestra vida se llama Jesucristo. Así que recorriendo muchos siglos, la noche que Jesús está con sus discípulos, le hago la historia del pueblo hebreo, la noche que Jesús está tomando la Santa Cena, marca un cambio entre lo pasado y lo nuevo. Óigame, recuerde esto, Cristo marca lo que fue tu pasado de lo que es lo nuevo que Él tiene para ti. Amén. Nosotros hablamos de la Biblia, de la mujer adúltera, ¿verdad que sí? La mujer esto. ¿Por qué llamar adúltera a alguien que ya Dios perdonó su pecado? Cada día uno aprende cosas, ¿verdad? Porque la mujer adúltera o la mujer prostituta ya no lo fue. Ella lo fue, pero ya no lo es. Porque Cristo marca un cambio de la vieja criatura a la nueva criatura. Amén. Cuando tú te conviertes y eras un alcohólico borracho, la gente hoy día, antes decía el borracho del pueblo, la gente hoy día tiene que decir el que fue el borracho del pueblo. Porque fuiste otra cosa. En Cristo eres real sacerdocio, nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios. Eres nueva criatura en Cristo el Señor. Y la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas.
Y la gente y el diablo son amantes de recordarte tu pasado, pero Cristo nunca se acuerda de tu pasado. Es más, mire, cuando la gente y el diablo te recuerde tu pasado, al diablo recuérdale su futuro, porque el pasado tuyo fue perdonado en la cruz del Calvario, pero el futuro del diablo es un lago de fuego y azufre. Así que no sufras por tu pasado, gózate sabiendo que tu enemigo le espera peor que a ti, porque tú fuiste perdonado. Así que cuando Jesús está tomando la Santa Cena, todo lo que dije fue la introducción del sermón que les voy a predicar ahora. Jesús está tomando la Santa Cena. Jesús le da un detalle a ellos que no se tocaba antes en la Pascua, porque Jesús es el Cordero Pascual. Y le dice: no tomaré más de este vino, ni comeré más de este pan, hasta el día que el reino de Dios vuelva. Yo no sé usted, pero yo anhelo el día que Cristo venga a levantar la iglesia. Yo anhelo el día en que pueda sentarme en las bodas del Cordero y disfrutar con Él de la última cena, de la victoria, no amarga, sino dulce. Por eso aguanto lo que estoy aguantando. Por eso el diablo me da de un lado y me da de otro, y yo sigo de pie, porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que hay redención. Yo sé que hay cuidado. Y aunque, hermana y hermano, y aunque las cosas en tu matrimonio no salen como tú quieres, no te rindas. Sigue agarrada o agarrado del Dios de la esperanza, del Dios del milagro. Lo último que se pierde es la esperanza de que Dios puede cambiar todas las cosas. Así que ya el pueblo, después de Jesús, el pueblo no tiene que celebrar las santas en la Pascua como lo hacía antes, porque lo pasado había pasado y lo nuevo había llegado. Entonces, como dicen los amigos de mi amigo el pastor, ya pare de sufrir. Ya pare de sufrir. Ya pare de llorar por el pasado o por el futuro, y comience a celebrar una nueva vida en Cristo, gozándose de las cosas que el Señor hace. Ahora, me surge una pregunta. ¿Por qué nosotros los cristianos debemos de celebrar la cena del Señor? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, mire, le voy a dar varias cositas. Este bosquejo yo se lo voy a dejar al pastor, pero si después lo quiere en un estudio discutir con ustedes. Nosotros participamos de la cena del Señor porque Jesús lo mandó. La Santa Cena o la cena o la comunión o el partimiento del pan no es un invento denominacional. El Señor dijo: hagan esto todas las veces. Y en Corintios Pablo lo dijo. Otra cosa, es una forma de proclamar nuestra esperanza en el regreso de Cristo y nuestro perdón mediante su sangre. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros proclamamos el Evangelio y el regreso de Jesús. Pastor, por ahí me tengo que detener un momentito. Si cada vez que la tomamos, proclamamos que Jesucristo es el Señor nuestro y que Él vuelve, quiere decir que no todo el mundo puede tomar la Santa Cena. ¿Me escuchó? Hello, ¿me escuchó? No, me dejaron solo. Me sentí como que me dejaron solo. Anoche yo estaba en el cuarto, otra vez Samuel, y Samuel llegó y lo saludé y me dice Samuel: se me quedó en el carro, voy a buscarlo. Y lo próximo que recordé es que desperté a las 4 de la mañana y Samuel estaba en la cama. Y yo digo, yo no me di cuenta cuando Samuel llegó al cuarto la segunda vez. Yo creo que él ni ruido hizo. Yo sé que a las 4 desperté y él estaba en la cama. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Así como yo no me di cuenta cuando él entró al cuarto, Dios no se va a dar cuenta de quién tú eres para participar de la cena si tú no reconoces que eres pecador, si tú no reconoces que tú has fallado, si tú no le pides perdón a Dios. Y aquí, esto suena duro, pero se lo tengo que decir, y aunque ustedes no me vuelvan a invitar el resto de mes, no importa. De todas formas, a final de mes yo salgo para Chiapas otra vez. Si usted está en pecado, usted tiene que arreglar sus cuentas con Dios.
Hay un matrimonio en mi iglesia, yo hablé de esto. Cuando fuimos a la Santa Cena, el matrimonio pasó a tomar la Santa Cena. Y yo siento que si yo fuera el pastor de la iglesia, mandó a sentar a esta gente. Y al día siguiente llamé al hermano y le dije, hermano, ¿por qué usted tomó la Santa Cena anoche? Y me dijo, pastor, ¿por qué? Por lo que usted predicó. Hermano, pero si usted está en pecado, ¿cómo usted tomó la Santa Cena? No, yo estoy limpio. ¿Qué va a hacer si usted es un sinvergüenza que no se ha querido casar con su esposa? Usted lleva 20 años con su mujer, tiene 2 hijos con su mujer, y a mí usted me ha dicho que no se va a casar con ella porque no le quiere dar los papeles. O sea, esa mujer le dio 20 años de su vida. Usted se la llevó cuando tenía 16. Usted fue un abusador, robacuna, decimos en Puerto Rico. Y le ha dado 2 hijos y lo aguantó por 20 años. Y usted no le quiere dar el matrimonio para no darle los papeles. Y toma la Santa Cena. Eso se llama fornicación. Y la maldición de Dios estará sobre usted. Lleva como 8 meses que no me hablaba. Y el mes pasado me dijo, no, hace 2 semanas atrás, pastor, me ha ido tan mal. No, y te va a ir mal. Peor te va a ir. Mi esposa me dijo, ya suéltale el puño. No, es que tiene que entender que lleva 10 años en la iglesia con una vida vacía, tonta, ridícula y mediocre, que él se cree que va a llegar al cielo y él no va a llegar al cielo nada, y encima es estorbo para que su mujer y su hijo lleguen al cielo. ¿Aquí se puede hablar así, pastor? Y si hay que dar más duro, tú me haces señas, pero yo te lo voy a cobrar también, ¿no? Cada golpe se cobra. Así que, para tomar la cena del Señor, por eso le dije al pastor, yo siento hablar de esto. Y lo hago pastoralmente. Porque no le hemos dado el valor que la Santa Cena es. La tomamos a la ligera, de carrera. La tomamos por tomarla. No. Cuando yo participo de la cena del Señor, estoy confesando que Jesucristo es mi Señor. Es mi Salvador. Y aunque lo digo más adelante, lo voy a mencionar ahora. Por eso, papá, mamá, tú eres responsable de enseñarle a tus hijos que eso no es un juego. Padre, usted tiene que enseñarle a sus hijos a ser responsables, pero sus hijos serán responsables al tomarla, porque tú eres responsable. Tú quieres saber quién es un niño en la calle. Ese niño está en la calle y en la tienda, como tú lo estás formando en tu casa. Ahí lo dejo para que no me digan presentado, te metiste en lo que no te importa. Porque la cena me acerca a confesar mi pecado. La cena me invita a proclamar su señorío. Pero la cena me invita a confesar que Cristo viene por segunda vez a buscar su iglesia. Y yo, Elías Rivera, soy parte de esa iglesia. Amén. Por eso el pecador, el que está en pecado, o el pecador, o el niño que no sabe, no la debe de tomar, porque el que está en pecado, Cristo no es Señor de su vida. El que está en desobediencia, Cristo no es Señor de él. El que es problemática, chismoso o chambrosa en la iglesia, que crea conflicto, no la debe de tomar, porque esa persona, Jesucristo no es Señor de ella, porque Jesucristo no puede ser Señor de alguien que es un problemático. Jesucristo es Señor de aquel que le dice, cambia lo que yo soy, transforma lo que yo soy, renueva lo que yo soy, hazme una nueva criatura, como tú quieres que yo sea, apartándome del pecado y apartándome de la maldad. Gracias, Dios. Lucha. Yo he prometido no emocionarme mucho, así que voy a seguir. Es un tiempo de reflexión. Es un tiempo de meditación. A los nuevos creyentes les enseña quién es Jesús y por qué lo hizo. Y cada vez que la tomamos, refrescamos que Él viene. La cena me recuerda que Él murió y que Él viene. Así que otra cosa que hace la Santa Cena o la Cena del Señor es que fomenta la unidad mía contigo. Una de las cosas que yo he hecho pastoralmente cuando hemos participado de la cena es que he invitado, cuando hay muchos vasos y la gente ya está preparada, les digo,
comparta su vaso con otra persona. Intercámbiala con alguien y dígale, te invito a participar de la cena conmigo. Y a veces le digo, hermano, antes de tomar el pan, ¿por qué no invita a otra persona y dice, toma, te quiero entregar mi pan? Porque tú y yo somos parte del cuerpo de Jesucristo. Porque yo no puedo estar en pleito contigo y tomarla, y después de tomarla, confesando a Cristo, seguir en pleito contigo. Ahora, aunque no les gustó, pero de modo ahí sigue. La cena tiene varios nombres. Por eso le dije que va a sonar diferente a un sermón tradicional. Porque ustedes están terminando 40 días de oración. Y vamos a terminar cerrando con la cena. Y la cena tiene varios nombres. Número 1, el partimiento del pan. Porque en aquella época de los apóstoles se refería a participar del pan, al partimiento del pan. Vamos al partimiento del pan. El otro era la Santa Comunión, porque se refería a la coinonía, la comunión, la afinidad entre los creyentes. Vamos a participar de la Santa Comunión, porque había un tiempo de compartir, había un tiempo de coinonía. Por eso Pablo regañó a la iglesia de Corinto, que lo hacían una fiesta y la gente se emborrachaba. Tercero, en la mesa del Señor. En la mesa o en la Santa Cena no había costumbre de celebraciones paganas, contrario a lo que se hacía en la época. Era el lugar de la mesa. En la mesa del Señor, escucha bien lo que le voy a decir. En la cruz y en la mesa es el lugar de encuentro con Cristo y es el lugar de encuentro con mi hermano al que ofendí. ¿Me escuchó? Amén. En la cruz me encuentro con Cristo que me perdona. En la mesa me encuentro con mi hermano a quien herí o a quien bendije para disfrutar del encuentro con Cristo Jesús. Cuarto, la cena se le llama también la cena del Señor. Jesús mismo la instituyó y fue un decreto para sus discípulos que dijo, hagan esto todos los años en memoria de mí. Y el quinto nombre es la Eucaristía, palabra que proviene del griego acción de gracias. Cuando participo de la Santa Cena o de la Cena del Señor, le estoy dando gracias a Dios que dio a su Hijo Cristo en la cruz del Calvario para que muriera por mí y me redimiera del pecado. Así que estoy hablando al participar de ella, de la comunión mía con el Padre a través de Cristo Jesús. Entonces déjenme ir al último punto. Hay esperanza. Lo que no le estoy diciendo cuán largo es el último punto, pero voy al último punto. ¿Qué enseña la Iglesia de Dios, nuestra organización? Que es una denominación nuevo testamentaria bíblica. Que la norma de regla y fe de la Iglesia de Dios es la palabra del Señor. ¿Qué enseña? Pues mire, la iglesia de Dios enseña que la cena es uno de los dos principales sacramentos. Escuche esto, para la Iglesia de Dios es uno de los dos principales sacramentos. Porque otra vez, cuando celebramos la cena, estamos recordando que Cristo murió por nosotros. Que es algo sagrado para nosotros. Debemos de tomarlo con seriedad, porque es un sacramento. Y la palabra sacramento, sacramentum en el griego, y yo no soy experto, pero lo leí de alguien que es experto. Lo que está diciendo es que cuando el soldado romano era tomado para servirle a su amo o al ejército o a la centuria a la cual él era asignado, él establecía un pacto, un sacramentum, donde él cumpliría con lo que se le dijera, aún con su propia vida, si él tenía que morir. Así que el soldado romano, ese era el mejor ejército, porque ellos tenían un pacto de vida o muerte hacia su emperador. Ese es el sacramento. Óigame, si nosotros entendemos eso, debiéramos de tener un sacramento con aquel que
que nos libró de la muerte, con aquel que nos redimió. Y en vez de aflojarnos por cualquier sencillez y pecar por cualquier cosa, tuviéramos que decir: no, yo tengo un convenio con Dios, yo tengo un pacto con Jesucristo, yo no puedo pecar, yo no puedo caer en tentación, yo no puedo jugar con las cosas del infierno, yo no puedo traicionar al que me dio la salvación, al que me dio la vida eterna, al que me cuida, al que es mi amparo, al que es mi pronto auxilio en las tribulaciones, el que me ofreció vivir con él en la eternidad. Yo no lo puedo traicionar. Huiríamos del pecado y huiríamos de las tentaciones si solo recordáramos que tenemos un sacramento, un contrato con el dueño de la vida. Yo no sé usted, para mí me emociona eso. Amén. Así que la práctica de compartir el pan y de beber es mucho más que un símbolo. Escúcheme esto, es una relación espiritual. O sea, quizás usted nunca había escuchado cosas de las que yo les estoy diciendo. Es espiritual lo que yo estoy haciendo. Porque lo que estoy diciendo es que yo, al participar de la comunión, de la cena del Señor, de la mesa del Señor, de la Eucaristía, de la Santa Cena, lo que estoy diciendo es que estoy conectado con Cristo, que es mi amo, mi Señor, a quien yo le debo mi lealtad última. ¿No da gloria a Dios por eso? Así que la importancia, dice la Iglesia de Dios, que la importancia de celebrar la cena del Señor son varias. Número uno, la cena enfoca mi fe en Jesucristo, porque yo hago memoria que Cristo murió por mí. Promueve comunión, amistad, relación entre nosotros. Amén. ¿Ustedes celebran células en la iglesia? Todavía no. Por ejemplo, tengo un amigo que en su iglesia tiene como unas 30 células. Y ellos practican la Santa Cena en las células. Y lo hacen como lo hacemos en el templo, pero al ser más chico hay más tiempo para desarrollar esa relación. Así que cuando usted toma la Santa Cena, yo tengo, no sé si usted me logra entender cuando digo comunión con mi hermano. Cuando yo tengo comunión con mi hermano, yo no voy a hacer nada que mi hermano sea lastimado. Yo no puedo hacer absolutamente nada que mi relación con mi hermana Aria sea lastimada. ¿Por qué? Porque ella y su esposo y sus hijos tenemos comunión. Mire, yo lo voy a hacer bien franco. El jueves cuando yo llegué, yo quedé, dime cómo le puedo decir. Yo fui tan bien recibido, no tanto por los pastores, pero por los hijos de los pastores. El hermano ni le cuento, porque uno de los hermanos de él siempre se queda dormido cuando habla conmigo. Después le digo quién. Pero por los hijos del pastor, que están aquí y me están escuchando, yo fui tan bien recibido que yo dije, wow, qué tremendo. Eso quiere decir que nuestros niños y nuestros jóvenes se dan cuenta de tu cristiandad. Se dan cuenta de tu relación con el Señor. Y cuán buen cristiano tú eres. Tú simplemente lo demuestras con tus acciones y tu relación con el Señor. Así que no es un ritual, sino es un momento espiritual. Entonces aquí llego a mi última pregunta. ¿Quién la puede tomar? Hace un rato ya lo dije. La debe de tomar como es un medio de gracia para la iglesia. Deben de tomarlo aquellos que llegan a la mesa del Señor, que tienen fe en Jesucristo y que le ha dado su corazón a Cristo. Si usted está aquí esta mañana y usted no le ha dado su corazón a Cristo, usted se apartó de la iglesia, usted está con una pata adentro y una pata afuera, como decimos en Puerto Rico. Si usted sabe que está en pecado, si usted sabe que hizo lo malo, usted no debiera de tomarla. Pero si el que la toma condena al que no la toma, usted es tan pecador como el que no la tomó. Porque no podemos condenar al que no la toma. Eso es un acto libre y voluntario. Yo de pastor a veces no la he tomado. ¿Por qué? Porque no he sentido. Pero cuando yo no la tomo, yo no condeno a nadie. Porque todavía el que tiene las llaves del reino de los cielos se llama Jesucristo. Y a nosotros nos gusta condenar las acciones de la gente. Mira, usted no puede ni con su propia vida, mucho más. ¿Para qué está condenando la vida de la gente? Deje a Marta con sus pollos. Usted dedíquese a adorar al Señor. Ame a su esposo, ame a su esposa. Eduque a sus hijos.
Sí, porque a veces estamos, mira, no la tomó, ¿qué te importa? Quizás el que no la tomó es más serio con Dios que tú que la tomaste. Pastor, otra más que te voy a cobrar ahí, ¿ok? Así que, si usted no está convertido, si usted está descarriado, ok, aquí me voy a decir ahora. Escúchame bien, escúchame bien. Le dije que esto era una reflexión diferente, ¿verdad? Yo he sido pastor 36 años. Mi papá ha estado en el ministerio 58 años. Así que ese es mi mentor. Y está vivo todavía, va por 84 años. Él está de salud mejor que yo estoy más acabado que él. Y un día le dije, papá, tengo una situación bien difícil. Esta fue mi posición. El pastor actúa conforme a como él crea, porque él sabe quién es usted. Tengo un matrimonio en la iglesia, que ella está en la iglesia, ella es una fiel creyente, pero su marido, sin vergüenza, no se quiere casar con ella. Esto fue un caso de otro caso. Papá, ¿qué hago? Ella es fiel, es diezmadora, es ofrendante, limpia el templo, porque no puedo ejercer nada más. Le permito que limpie el templo, que limpie el baño y reprenda a los demonios que los más santos dejan allí. Ella es fiel en los cultos. Papá, ¿qué hago? Mi papá me dijo estas palabras. Ella da testimonio, fruto de arrepentimiento. Sí, papi. Ella ha hecho, sí. La gracia de Dios va por encima de todo. Dale la Santa Cena. Todavía yo recuerdo el día que ella la participó. Los legalistas de la iglesia me querían excomulgar, me querían crucificar y me querían botar de la iglesia. Pero ese día que ella tomó la cena del Señor, fue bautizada por el poder del Espíritu Santo y habló en otras lenguas y dio convicción. Y todavía está en la iglesia. Porque Dios conoce el corazón de ella. Y Dios conoce tu corazón. Amén. Por eso no juzgamos a nadie. Así que cuando usted participe, cuando dentro de unos minutos vengamos a participar de la cena del Señor, usted reflexione en el amor de Dios. Usted reflexione en quién usted era o pudo haber sido, pero cómo la gracia y la misericordia de Dios te perdonó, te rescató, te restauró y te tiene donde tú estás. Así que entender el significado y la importancia de la cena del Señor nos va a permitir como iglesia a desarrollar un ministerio en pos de Cristo que abra las puertas al herido, al golpeado, al lastimado, al que necesita misericordia, porque nosotros en Cristo y en la iglesia alcanzamos misericordia. Y si yo recibí esperanza de vida, yo le voy a abrir puertas de esperanza de vida a otra gente más. Así que después de haber dicho todo lo que yo he dicho y estar frente a la mesa donde hay pan y donde hay vino y uva quizás para los niños, entonces yo tengo que terminar esta reflexión diciéndoles que mi conclusión de este sermón es invitarles a ustedes a participar de la cena del Señor. Y para participar de la cena yo les he preparado diciéndoles: si Dios te perdonó, si Dios te restauró, si te convertiste y le sirves de corazón, yo dentro de pronto te voy a invitar a que vengas conmigo a participar de la cena, a confesar que Jesucristo es tu Señor y a confesar que un día Él volverá a la iglesia. Y que mientras la participamos, tú no estés mirando para el lado para condenar a nadie. Por el contrario, tú puedas decir: si el hermano o la hermana no la pudo tomar, pronto en la próxima la va a tomar con nosotros, porque esto es lugar de encuentro contigo, es lugar de paz y es lugar de esperanza. Todo aquel que quiera tomar la cena del Señor se pone de pie conmigo. Y aunque usted no la quiera tomar, póngase de pie, vamos a orar al Señor.